Manual de Introducción al Comunismo de Roberto Vaquero. Parte 3. Materialismo histórico. Capítulo 2. El Estado y caracterización de clase. Planteando la cuestión del Estado. Esto, desde una perspectiva marxista, solo puede ser el fruto de las contradicciones irreconciliables existentes entre las clases sociales. El Estado aparece en un momento histórico concreto, de acuerdo a unas condiciones materiales, unas que impiden la conciliación entre los intereses contrapuestos de clases realmente existentes. Las clases sociales tienen unos intereses económicos diferentes. Unos son poseedores de los medios de producción y otros no. Y en un momento histórico se hará necesario el surgimiento del Estado para defender los intereses de la clase poseedora, es decir, de la clase dominante. Una clase será dominante u opresora y otra es la dominada u oprimida. El Estado es una herramienta de dominación de una clase sobre otra. El Estado surge por la necesidad de apaciguar las contradicciones antagónicas de clase y así poder mantener un orden establecido por la clase dominante. Siendo que esta clase jamás cederá su poder de forma no violenta. Es imposible que la élite ceda su posesión del poder sin realizar la más feroz resistencia. La única manera que tiene la clase oprimida de liberarse es mediante la revolución violenta, a través de la cual puede tomar la superestructura de la sociedad. El Estado necesita para mantenerse destacamentos especiales represivos. No puede darse una organización espontánea, ya que las condiciones existentes llevarían a una lucha encarnizada entre las clases. La clase dominante necesita de algún ejército, policía, cárceles, etc. para mantener su poder. En el Estado moderno, que se constituye con el surgimiento del capitalismo, también se explota. La explotación no es solo un fenómeno de la antigüedad, y con el desarrollo histórico los modos de producción y dominación también han ido evolucionando. En la actualidad, la burguesía usa dos medios de dominación de clase, la dominación democrática y la autoritaria, pero esto lo desarrollaremos más adelante. El Estado hay que entenderlo de una forma dialéctica. Ni ha existido siempre, ni va a existir siempre. Su permanencia en el tiempo está ligada a la existencia de las clases sociales. En las comunidades primitivas no existían las clases y por lo tanto tampoco existía el Estado. Como en el comunismo tampoco existirán ni las clases ni el Estado. El desarrollo de las fuerzas productivas avanza hacia el progreso, hacia una sociedad sin clases sociales y por tanto sin Estado. En determinado momento, el Estado supondrá un freno al desarrollo de las fuerzas productivas y, llegado a este punto, el Estado empezará a extinguirse. Cuando el proletariado tome el Estado burgués, este ha de ser destruido y en su lugar ha de erigirse un nuevo poder proletario, el Estado socialista, que será el encargado de preparar las condiciones para que el propio Estado sea superfluo, hasta el punto de que se extinga y deje de existir. Con la eliminación de las clases sociales, el Estado deja de tener sentido, ya que no hay una clase a la que reprimir. El gobierno sobre las personas es sustituido por la administración de las cosas y por la dirección de los procesos de producción. El Estado no se abole, se extingue. Podemos decir, pues, que la lucha de clases solo existe mientras existe el Estado, que el desarrollo de esta lucha lleva de forma irremediable al socialismo y a la implantación de la dictadura del proletariado y que el socialismo es la transición hacia una futura sociedad sin clases. Cuando se habla de la inevitabilidad de algo, no es que los marxistas tengamos una bola de cristal donde veamos lo que va a ocurrir, sino que nos servimos de una teoría científica que nos permite observar las contradicciones que hacen surgir las condiciones materiales que llevan a que se produzcan una serie de cambios. De ahí que podamos anunciar el carácter inevitable de ciertos acontecimientos antes de que se produzcan. En cuanto al conflicto con los anarquistas sobre el Estado. Este conflicto con los anarquistas gira en torno a la cuestión del fin, la abolición o destrucción del Estado burgués, cosa que entendemos que ocurrirá con la instauración del Estado socialista y su posterior extinción con el desarrollo social. Los anarquistas hablan de la destrucción del Estado burgués y con esta abolición del mismo llegar a una sociedad ya directamente sin clases. Los marxistas también abogamos por la desaparición del Estado y por el desarrollo hacia una sociedad sin clases, pero no caemos en el idealismo anarquista. Apostamos por la destrucción del Estado burgués, pero no podemos pretender que los obreros renuncien a usar la violencia organizada a través del Estado para vencer la resistencia burguesa al nuevo poder obrero. La clase obrera necesita del Estado de forma temporal,
asimismo de la implantación de la dictadura del proletariado para poder eliminar las clases sociales. Y es que es, siendo generosos, utópico pretender abolir el Estado de la noche a la mañana y llegar a la sociedad sin clases sin que los hombres del momento actual estén preparados para ello. Es necesaria una revolución cultural en el socialismo para llegar hasta ese punto. Mientras tanto, esos hombres necesitan de la existencia de un Estado, pero de uno nuevo, de un nuevo poder ejercido contra los explotadores que posibilite las condiciones para, llegado el momento, iniciar la extinción del mismo. El Estado obrero, la dictadura del proletariado, no se destruye, sino que se extingue cuando deja de ser necesario. La posición anarquista sobre el Estado responde a intereses reaccionarios, por mucho que se disfrace con imagen o lenguaje ultrarrevolucionario. También debemos hablar respecto a la polémica con los anarquistas sobre su antiautoritarismo, y es que se declaran enemigos de toda autoridad, sin embargo vuelven a caer en el absurdo. ¿Cómo van a estar en contra de todo poder y pretender asimismo asaltar el poder actual? ¿Y cómo dominar las grandes empresas técnicas y coordinar a miles de personas sin ejecutar planes? Su idealismo resulta hilarante. Citando a Engels sobre la autoridad, ¿es que dichos señores han visto alguna vez una revolución? No hay nada más autoritario que una revolución. La revolución es un acto durante el cual una parte de la población impone su voluntad a otra mediante los fusiles, las bayonetas y los cañones. Esto es mediante elementos extraordinariamente autoritarios. El partido triunfante se ve obligado a mantener su dominación por medio del temor que dichas armas infunden en los reaccionarios. Es una cita de Engels en 1873. Así resulta impensable el desarrollo de una revolución sin que exista una autoridad proletaria que guíe a la clase obrera a la conquista del poder. La clase obrera, con el Partido Comunista a la cabeza, ha de tomar el poder e instaurar la dictadura del proletariado. Sobre la extinción del Estado. Como ya hemos visto, el Estado actual está cimentado sobre la sociedad burguesa, y no existe un Estado de todo el pueblo, sino que el Estado pertenece a la clase dominante, actualmente la burguesía. El paso del capitalismo a la sociedad sin clases no puede darse de forma mágica. Hay que tener en cuenta las condiciones materiales, cosa que ignoran los anarquistas, y es necesario que exista un período de transición del capitalismo al comunismo. El estado característico de este período de transición es la dictadura del proletariado. Ya hemos hablado de la dictadura del proletariado en el capítulo anterior, pero queremos hacer aquí un par de breves apuntes al respecto. Y es que esta dictadura representa una ampliación de la democracia, mucho mayor que la democracia de las repúblicas burguesas. Y asimismo, la dictadura del proletariado también reprime mediante la violencia a la antigua clase explotadora, la burguesía. La dictadura del proletariado es una democracia para los obreros y una dictadura para los opresores, a los que no se les permite ya explotar a nadie. Todo Estado, como hemos visto, reprime. Cuando la clase obrera toma el poder, conquista el Estado, no lo hace en pro de la libertad, sino para liquidar a sus enemigos de clase. Cuando se pueda hablar de la libertad en un sentido más amplio de la palabra, se tendrá entonces que haber dejado de hablar de Estado porque habrá dejado de existir, llegado el comunismo. Y el Estado se extinguirá de forma gradual. Esto según se vayan dando las condiciones materiales para dicho proceso. No puede darse de forma espontánea la disolución del Estado sin antes vencer la resistencia capitalista y haber suprimido las clases sociales. Hablaremos ahora sobre dominación democrática. Y es que la burguesía tiene dos métodos de dominación, que son la dominación democrática y la autoritaria. Según palabras de Lenin en 1918, la omnipotencia de la riqueza es más segura en las repúblicas democráticas, porque no depende de la mala envoltura política del capitalismo. La república democrática es la mejor envoltura política que puede revestir el capitalismo y por lo tanto al capital. Y al dominar esta envoltura, la democracia burguesa, que es la mejor de todas, se cimienta un poder tan seguro y tan firme que ningún cambio de personas, ni instituciones o partidos puede hacer tambalear a la propia república democrática burguesa en sí. Y hay que advertir además que Engels, con la mayor precisión, llamó al sufragio universal un arma de dominación de la burguesía. El sufragio universal, dice Engels, sacado evidentemente de las enseñanzas de la larga experiencia de la socialdemocracia alemana, es un índice que sirve para medir la madurez de la clase obrera, pero no puede llevar a más, ni será nunca más, que lo que representa el Estado actual.
En fin, así la dominación democrática es la mejor de las envolturas posibles dentro del capitalismo según nos ha descrito Lenin. Los cambios de gobierno, de persona o de partidos no afectan a los intereses de la burguesía, ya que sus intereses siempre serán defendidos por el Estado. Así usan las elecciones para legitimar su poder, pero éstas solo encubren la realidad, que es la dictadura del capital sobre la clase obrera. Las elecciones son una herramienta útil si acaso para la lucha de clases, en tanto que sirven para fortalecer al partido difundiendo su programa. Y es que se permite utilizar los medios del enemigo para destruirlo. Como bien dice Engels, las elecciones son solo un termómetro de la conciencia de clase, no sirven para tomar el poder político, al que solo se puede acceder mediante la violencia revolucionaria. Y es que, como sabemos, ninguna clase cede sus privilegios sin luchar. Pero esto ya lo hablaremos más en profundidad en el último capítulo del libro. Las elecciones libres dentro del capitalismo solo sirven para legitimar el orden social existente. Los partidos con posibilidades de acceder al poder son aquellos que cuentan con los medios de la burguesía, la financiación, difusión, y aun incluso si consiguiera ganar un partido que en principio no represente los intereses de la burguesía intentará comprar este partido o corromperlo. Y en caso de que ni aun así consiguiera sus objetivos, la burguesía intervendría violentamente para recuperar el control de la situación. La dominación democrática es la más estable. Se sirve de la alienación que se ejerce sobre la clase obrera, que no es consciente de la explotación y de la dominación que sufre por parte de la burguesía. En la república más democrática también existe la represión, porque todo Estado reprime a favor de los intereses de clase, pero en la dominación democrática prima la alienación, ayudándose para este fin, como ya hemos dicho, de las elecciones libres, en las cuales se hace creer al obrero que participa en la elección del gobierno, cuando en realidad nos encontramos con una alternancia entre partidos del sistema que se legitiman los unos a los otros. Sobre la dominación autoritaria, el fascismo. La dominación autoritaria de la burguesía no responde a un cambio de gobierno dado por otro nuevo, sino a un cambio en la forma de dominación estatal de la burguesía. El paso de la dominación democrática a la dominación autoritaria. Esta dominación autoritaria se sirve del terror como método principal para mantener el poder. La burguesía la necesita cuando ya no puede mantener el poder mediante la dominación democrática y el parlamentarismo. Intenta entonces, de forma desesperada, mantenerse en el poder a toda costa. Se impone en épocas de crisis económica e intentan así adelantarse a las fuerzas revolucionarias, a la bolchevización de las masas. En este contexto surge el fascismo, que se define como la dictadura terrorista abierta de los elementos más reaccionarios, más chauvinistas y más imperialistas del capital financiero. El fascismo no es algo interclasista, situado por encima de las clases, es la dictadura del capital financiero. Es el ajuste terrorista de cuentas con la clase obrera y el sector revolucionario de los campesinos y los intelectuales. Se puede presentar esta con una gran variedad de formas de acuerdo a las condiciones específicas de cada Estado y dependiendo de la correlación de fuerzas. De acuerdo con esta, se puede permitir cierta permisividad con el parlamentarismo e incluso con la socialdemocracia en los estados donde no se cuenta con un apoyo suficiente del autoritarismo. Sin embargo, en aquellos lugares donde cuenten con las fuerzas y apoyos notables, no se dudará en implementar un monopolio político realizando ajustes terroristas contra los partidos obreros. El fascismo no se implanta de la noche a la mañana, sino que tiene un proceso dialéctico, una serie de etapas previas a su instauración, una serie de medidas reaccionarias que preparan las condiciones para la instauración del fascismo como nuevo método de dominación de la burguesía. A estas etapas es a las que se llama fascistización. Es labor de todo comunista luchar contra todas estas medidas. Aquel que no lo haga estará favoreciendo la implantación del fascismo en vez de evitarla. El fascismo hace uso de la demagogia y el engaño para ganarse a las masas. Se presenta como defensor de la nación y guardián de su existencia. Se autoerige como defensor del sentimiento nacional y realiza grandes soflamas anticapitalistas contra los bancos y los grandes empresarios, a la vez que tiende a tildar a la inmigración como uno de los grandes males del Estado. Todo esto cuando en realidad el fascismo defiende los intereses de la clase burguesa, es el perro de presa de la contrarrevolución.